damos gloria y honra a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor amado. Gracias por tu misericordia para nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, puede sentarse, tomar asiento. Le damos gracias a Dios por este día, ¿verdad? Dios es hermoso con nosotros. Y hoy pues Dios me da la oportunidad de poder traer el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón durante estas últimas semanas para ustedes. Y espero que su corazón esté receptivo a recibir lo que Dios tiene, hermano. Cada día, cada domingo Dios tiene algo especial para nosotros. Y no voy a ser extenso esta tarde, no es mi estilo, pero sí me gustaría que estemos atentos a lo que Dios tiene en esta tarde, porque la palabra es rica a nuestro corazón, amén. Y meditando para hoy traer esta palabra, pensaba que la mayoría de los cristianos, cada uno de nosotros, usted y yo, y esto usted se puede identificar en esto, así como el profeta Jeremías en la Biblia, cuando hablan acerca de Dios, tenemos la idea de un Dios fuerte. Siempre que pensamos en Dios, nuestra idea es la idea de un Dios fuerte, de un Dios todopoderoso, de un Dios invencible, de un Dios que siempre está adelante con nosotros como poderoso gigante, que siempre gana las batallas. Jeremías dijo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y esa muchas veces es la idea que la mayoría de nosotros tenemos acerca de Dios. Y la Biblia, cuando usted lee la Biblia, tiene cantidad de relatos y de proclamaciones de personas que hablan, que testificaron, que pudieron testificar de ese Dios maravilloso, de ese Dios que pelea las batallas por nosotros. Amén. Hay un ejemplo claro con Moisés, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, después de 10 plagas que Dios envió, mostrando el poder de Dios sobre la naturaleza, sobre todas las cosas, mostrando el poder de Dios una y otra vez por 10 veces. Después de haber hecho eso, el pueblo sale, pero se encuentra frente a este mar rojo. Y cuando miran hacia atrás, ven que el ejército de los egipcios venían para volverlo a capturar y volverlo a hacer esclavo. Y en ese momento dado, cuando usted lee la Biblia en Éxodo capítulo 14, versículos del 13 al 14, Moisés, mire lo que dice Moisés y testifica y proclama. Le dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Esas son las palabras que siempre queremos escuchar. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y eso se predica y lo conocemos y lo entendemos y lo aferramos para nosotros y vemos a este Dios poderoso peleando por nosotros, de pie al frente, peleando por nosotros. En otra ocasión, Josué, ya al final de sus años, ya cuando ya estaba viejo y sabía que sus días se estaban acabando, la Biblia dice que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y sus oficiales. Y Josué le dice estas palabras: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros del pueblo, ustedes habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué capítulo 23, versículos 2 al 3. Una y otra vez, cuando estamos leyendo la Biblia, vemos declaraciones, vemos gente testificando de ese Dios poderoso, de ese Dios que está al frente, de ese Dios que gana las batallas. Cuando Jehová le hace el llamado a Jeremías más adelante, en una de las promesas que le hace a Jeremías le dice, y pelearán contra ti. Mira qué promesa Dios le hace a Jeremías. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ese es el Dios que anhelamos. Ese es el Dios que queremos, que deseamos a nuestro lado cada momento. En el Nuevo Testamento a Jesús
hablando de Jesús en Filipenses capítulo 2, versículo de 9 al 11, dice que a Jesús, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. El Dios que pelea por nosotros. Así es nuestro Dios. El Dios que está con nosotros cada momento para librarnos. El Dios que está a nuestro lado como poderoso gigante, como decía Jeremías. El Dios que tiene un nombre que es sobre todo nombre y que todos tienen que doblar rodillas ante Él. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y esa es la imagen que nos gusta tener. Esa es la imagen que como cristianos nos gusta tener. ¿Por qué? Porque nos da tranquilidad, porque nos da paz, porque nos da sosiego a nuestro espíritu, a nuestra alma, el saber que tenemos a un Dios así a nuestro lado en cada momento. Saber que tenemos a un Dios como poderoso gigante a nuestro lado. El Dios que está sentado en su trono, el Dios juez. Y eso, hermano, es hermoso tenerlo, saberlo, conocerlo. Pero hay otra verdad. Aunque sí eso es una verdad, hay otra verdad también que me gustaría compartir con ustedes en esta tarde. Y hay otra verdad que vivimos la mayoría de nosotros en un momento dado en nuestra vida como cristianos. Y la verdad es que cuando estamos postrados por el pecado, cuando llega el pecado a nuestra vida y nos toca, y nos detiene y nos hace caer, cuando estamos en ese momento o cuando estamos postrados por causa de nuestra incredulidad y nos estamos hundiendo en ese momento dado, o cuando nos miramos interiormente a lo profundo de nuestro corazón y nos vemos lo profundo de nosotros, vemos nuestros actos, vemos nuestros pensamientos, sabemos nuestros deseos, nuestros anhelos que no están muchas veces alineados con ese Dios santo y perfecto, con ese Dios que es fuerte y maravilloso, que es digno de toda alabanza. Y cuando nos miramos a lo profundo de nuestro corazón y vemos que todo eso, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros deseos no están alineados con ese Dios fuerte y santo, lo menos que queremos ir es a la presencia de ese Dios fuerte. Ahí se nos olvida el Dios grande y maravilloso que está a nuestro lado, porque pensamos en ese Dios que está levantado, que está de pie mirándonos, diciéndonos a nosotros, sabes que tienes que mantenerte firme siempre adelante, y tenemos eso en la mente. Pero cuando miramos en lo profundo de nuestro corazón y estamos postrados por causa del pecado, o nos estamos hundiendo por nuestra incredulidad, a veces pensamos, no soy digno de ir a la presencia de ese Dios. No soy digno de ir a la presencia de ese Dios santo y maravilloso. ¿Por qué? Para que Él me reciba. No creo que Él me reciba de la manera que estoy. No creo que Él me pueda levantar de donde estoy. ¿Para qué voy a ir a donde Él? No creo que Él me pueda aceptar por causa de mi condición como estoy en ese momento dado. Y lamentablemente vivimos día a día postrados, detenidos, hundidos, caídos por esa situación. Mas sin embargo, hermano, cuando leemos la Biblia que está llena de relatos hermosos, pero cuando usted la lee detenidamente, y no solamente la lee por leerla, por decir que ya la leyó, sino la lee entendiéndola y aceptándola y guardándola en su corazón. Cuando usted lee la Biblia, vemos que desde el principio el Dios de la creación hace unas cosas maravillosas. Y desde Génesis 1 vemos a un Dios que hizo una creación por su palabra, y que no solamente hizo los cielos, no solamente hizo la tierra, los animales y todo lo demás por su palabra, sino que cuando usted lee el capítulo 2 de Génesis, usted se da cuenta de algo que a mí me encanta cuando lo estuve estudiando en estos días. Vemos a un Dios que se detiene a crear el hombre, a crearlo a usted, a crearme a mí, para crearnos a nosotros. Y ya no lo hace por la palabra, sino que toma el tiempo. Un Dios que se inclina, un Dios que toca el polvo, y dice Génesis capítulo 2, 7, dice, y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz
aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Me encanta estudiar esto porque nosotros no fuimos creados de igual manera que se creó todas las cosas. Todo lo que existe hoy día fue creado por la palabra. Nosotros existimos por las manos de Dios. Nosotros existimos porque Dios se tomó el tiempo de inclinarse, de tomar el barro del barro de la tierra y crearnos a nosotros. Y eso, hermano, es maravilloso. Ese Dios que se inclinó para crearnos es el Dios que tiene una tendencia a inclinarse a favor del hombre. Es un Dios que tiene una tendencia a inclinarse cuando nos ve. Cuando vemos a alguien caído, cuando vemos a alguien en necesidad, postrado, no nos quedamos, levántate y lo hacemos así, ¿no? ¿Qué normalmente hacemos? Nos inclinamos, tratamos de ayudarlo, tratamos de levantarlo, estar al mismo nivel de esa persona para poder ayudarle. Y vamos a ver en la Biblia, cantidad de lugares, hoy vamos a ver solamente 3 lugares, pero hay cantidad de lugares donde Dios se inclina a favor del hombre. Porque Dios tiene esa tendencia a inclinarse. Ese Jesús que nosotros adoramos, que nosotros exaltamos, al cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, es el Dios que se inclina ante su creación necesitada. Así que vengan conmigo a ver el Dios que se inclina ante nuestra ceguera. El Dios que se inclina ante nuestra ceguera. Y busquemos Juan. Yo no pongo los textos ahí, así que busque su Biblia. Busque Juan capítulo 9. No esperen que salgan los textos, solamente ahí está. Juan capítulo 9, versículo del 1 al 7. Un relato interesante que me encantó cuando estuve leyendo. En esta ocasión, en Juan capítulo 9, del versículo del 1 al 7, en esta ocasión iba Jesús y sus discípulos caminando y de momento ven a un hombre ciego. De momento ven a un hombre ciego, Jesús lo ve, los discípulos lo ven, a este hombre ciego allí. Y lo primero que los discípulos, mire, cuando uno lee la Biblia, deleítese en los detalles. Mire, cuando los discípulos lo ven, lo primero que dicen los discípulos le dicen al Señor, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¡Ja! Interesante. O sea, un hombre que acaban de ver que está en necesidad. Un hombre que no se podía valer por sí mismo, sino que dependía de otros cada día. Un hombre que necesitaba ser atendido, mas sin embargo cuando los discípulos lo ven, ese hombre fue un objeto de discusión de los discípulos. No para ayudarle en su necesidad, no para saber cómo podemos ayudarle, no, sino simplemente para tener una discusión teológica con Jesús. Interesante. Qué interesante, unos discípulos que conocen con quién andan, que ya Jesús ha hecho milagros anteriormente. En vez de decirle a Jesús, mira, este hombre está ciego desde que nació, vamos a hacer algo, tú puedes hacer algo por él. No, simplemente empezaron, oye, vamos a ver quién fue quien pecó. Vamos a tener una conversación teológica, a ver si cuando hagamos al final la decisión, vale la pena que lo sanemos o no. Qué interesante, a veces como somos. Y eso mismo, hermano, muchas veces pasa hoy día. Eso no se quedó solamente en Juan capítulo 9. Eso pasa hoy día a día. La que vive día a día en la calle, ciega de Dios y dependiendo de que alguien se detenga para que a cambio de un favor sexual le provee el alimento y el sustento diario de ella. Frente a los religiosos, muchas veces, esa persona, ella es un blanco de discusión teológica para poder señalar el pecado y para poder sentirse esas personas que son limpios y puros en comparación a ella. Muchas veces eso pasa. Muchas veces cuando miramos a la gente que está afuera, que necesita de Dios, empezamos a discutir teológicamente qué fue lo que pasó, cuáles son las razones. Los que están ciegos, hundidos en el vicio, en el placer, en la búsqueda desenfrenada de riquezas, aún, hermano, aún en la búsqueda ciega en una religión para poder darle sentido a su vida. Frente a los religiosos, esas personas que están así son un blanco de discusión teológica para poder señalar el pecado de esas personas y poder ellos sentirse limpios y puros en comparación a ellos. Eso se vive día a día. Eso
y me atrevo a decir que hemos nosotros caído en eso, a veces de entrar en esa discusión cuando vemos el pecado de otro o cuando vemos la vida de otro. Porque creemos que nosotros somos puros y creemos que nosotros somos limpios comparados con ellos. Mas, sin embargo, cuando Jesús lo mira, a la misma persona, cuando Jesús la mira, ese Dios grande y excelso, cuando lo mira, lo hace de una manera totalmente diferente a los discípulos. A cambio de tener una discusión teológica, que podía hacerlo, porque sí sabía la condición y él sí sabía cuál era la causa. Jesús lo que hizo fue, usted sabe que cuando usted lea, lo que hizo fue Jesús que se agachó y dice la Biblia que hizo lodo para poder traer sanidad a esa persona. Dice que se agachó e hizo lodo. Para la ciencia de hoy día, si la ciencia cuando lee eso, los médicos y las enfermeras que tenemos aquí le pueden decir, para la ciencia de hoy día, ese no es el remedio que necesita un ciego. Es imposible. Pero ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Para la ciencia de Dios, Él era el remedio perfecto que ese hombre necesitaba. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo fuimos hechos del polvo. Y el que nos creó desde el principio, que fue Jesús mismo, hizo barro para el remedio de esta persona y traer y sanar esa ceguera de ese hombre en aquel momento. Jesús, hermano, hoy día anhela volver a agacharse. Anhela volver a inclinarse, volver a hacer lodo y untarlos en nuestros ojos a causa de nuestro pecado, para que nosotros podamos dar vista, para que nosotros podamos ver y podamos ver primeramente a Dios compasivo, a un Dios cercano, a un Dios que es accesible, para que en un futuro lo podamos ver en gloria. Eso fue lo que pasó con este ciego. Al final hizo lo que Dios le mandó y salió con su vista, y no solamente su vista, sino glorificando a Dios. Ese es el Dios, hermano, que se inclina ante nuestra ceguera. Y Dios quiere en esta tarde que nosotros estemos receptivos a entender de que si estamos ciegos por causa del pecado o cualquier causa que esté en nuestra vida, le demos la oportunidad al Señor que se inclina hacia nosotros y ponga en nosotros su lodo, ponga en nosotros su mano para recibir salud. También tenemos el Dios que se inclina ante nuestras dudas. El Dios que se inclina ante nuestras dudas. La Biblia nos exhorta a nosotros en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que tengamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cada uno de nosotros conoce ese texto. Y muchas veces ese texto suena bien, lo sabemos de memoria, lo repetimos. Inclusive le decimos a otros, ¿sabes qué? Tienes que poner los ojos en Jesús, no te puedes desviar, tú tienes que seguir adelante, no te desvíes, eso es lo que dice la Biblia. Y le damos apoyo a las personas porque entendemos qué es lo que tenemos que hacer bíblicamente. Pero la realidad es que no siempre tenemos puestos los ojos en Jesús. No siempre nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús. Si no, pregúntele a Pedro. Váyase un momentito a Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. Y pregúntele a Pedro qué fue lo que le pasó. En ese momento dado, después de un día de predicación largo que tuvieron con una multitud de casi 5,000 personas, y no solamente la predicación, sino los discípulos estaban ahí con Jesús y ellos hicieron de mesero, tuvieron que ellos hacer de mesero y repartir comida a esa gran multitud, después de ver los milagros y prodigios del Señor y de ver esa provisión hermosa que Dios hace. Cuando termina todo, que ya era tarde, Jesús le dice a los discípulos, ¿sabes qué? Vayan, móntense en la barca y lleguen hacia la otra riviera, mientras él despedía a la multitud y que él luego los iba a ver. Le da esa encomienda a ellos y me río porque fue parte de lo que Lorel iba trayendo. Fue una encomienda, vayan allá, y eso fue lo que hicieron. ¿Cuál era la orden? Que tenían que llegar, y si él lo dijo, tenían que llegar a ese lugar. Ahora, cuando los discípulos se van en la barca, dice la Biblia, cuando usted lo lea, se desata un viento recio que azota toda la barca. Comienza a azotar la barca y estaban a punto de hundirse. Y ya era tarde en la noche, ya era oscuro. Y de momento, en ese momento de incertidumbre, de
de temor que tenían ellos, en ese momento llega Jesús. Llega Jesús, pero llega caminando sobre las aguas. Llega caminando sobre las aguas de una manera maravillosa, haciendo un milagro maravilloso a vista de cada uno de esos discípulos que estaban allí. Y cuando ellos lo vieron, como era de noche, no sabía, dijeron, uy, ahí viene un fantasma. Y dice la Biblia que tuvieron temor. Pero cuando pasó eso, Jesús le dice, ¿sabes qué? No teman, yo soy el que estoy aquí. Y es interesante la vida de Pedro, porque Pedro es bien rapidito decir las cosas. Y Pedro le dice, ¿sí? ¿Eres tú? Pues si eres tú, pues di la palabra y pídeme que yo vaya donde ti. Igualmente así, caminando por las aguas. Y el Señor le dijo Jesús, ¿sabes qué? Ven. ¿Por qué? Porque Dios sabía, Jesús entendía la necesidad que tiene el hombre de ver las maravillas y los prodigios de Dios a favor de nosotros. Y por eso pues, Jesús le dice, ¿sabes qué? Sí, ven, hazlo, ven. Y Pedro, ni corto ni perezoso, se bajó de la barca y empezó a caminar. Y viendo a Jesús y caminando, y él iba, imagínate, emocionado de lo que estaba haciendo. Pero cuando estaba emocionado, de momento vio como un airecito y vio que algo por allá y la ola que subía. Y cuando comenzó a desviar su vista de Jesús y empezar a ver el alrededor y empezar a ver el viento y empezar a ver las olas y empezar a ver lo que estaba ocurriendo alrededor de Jesús, dice la Biblia que comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nos pasa igual a nosotros? ¿Cuántas veces a usted y a mí nos pasa igual? ¿Cuántas veces decidimos creer, decidimos actuar, decidimos vivir, decidimos caminar según lo que Dios nos ha dicho, según lo que Dios nos ha dicho en su palabra? Y mientras estamos caminando y tenemos puestos los ojos en Jesús, todo nos va bien. Y vamos caminando sobre las aguas. Pero una vez comenzamos a mirar alrededor, pero una vez comenzamos a mirar los vientos, pero una vez comenzamos a mirar las dificultades, pero una vez que comenzamos a ver los diagnósticos de los médicos, pero una vez que comenzamos a recibir los pagos atrasados que tenemos, pero una vez que comenzamos a recibir la carta de divorcio, pero una vez que recibimos la carta de desalojo que tiene que salirte de la casa, cuando una vez recibimos los emails que no fuimos aceptados en la universidad o en la escuela que yo quería, o el trabajo que apliqué, no fuimos aceptados y eso era lo que y nos iba a sacar adelante. Cuando comenzamos a ver todo eso alrededor, nos comenzamos a hundir al igual que Pedro. Nos comenzamos a hundir al igual que Pedro. Pero cuando eso pasa, qué hermoso es saber que Jesús, el Dios grande y excelso, se inclina, extiende su mano y nos agarra para que no nos hundamos. Eso fue lo que hizo con Pedro. Aún que se estaba hundiendo en su incredulidad, extiende su mano y sabes que aquí estoy yo. No importa que haya quitado tu mirada de mí. No importa que las dificultades de la vida, que lo que está llegando te hizo perder el enfoque que tú tenías en mí. Aquí estoy yo para levantarte. Aquí estoy yo para volverte a encaminar, a volverte a que te vuelvas a fijar en mí. El brazo fuerte de Dios se extiende, hermano, para que en nuestra debilidad, para que en medio de nuestras dudas, para que en medio de nuestras confusiones podamos tener el rescate divino de un Dios todopoderoso. Y ese es el Dios que se inclina ante nuestras dudas. Me encanta, porque a veces nos dicen, no puedes dudar. ¿Y qué es lo primero que nos sacan? Santiago capítulo 1. Si duda, no, para afuera, no vas a recibir nada. Y seguida, ¡plá!, nos dan el cachetazo en la Biblia de eso. Pero la duda llega. Le pasó a los discípulos. Pero ¿qué pasa cuando dudamos? Ahí está el Señor, inclinándose a nosotros, extendiendo su mano para levantarnos. Dios es maravilloso, hermano. También tenemos a un Dios que se inclina ante las piedras. Un Dios que se inclina ante las piedras. Y creo, hermano, que este es uno de los momentos más hermosos que la Biblia relata, donde podemos ver al Dios que se inclina. Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. El servicio del domingo estaba en todo su apogeo. Cuando usted lee Juan capítulo 8, ese texto,
Era un servicio de domingo, estaba en todo su apogeo, estaban adorando a Dios, estaba la enseñanza, estaba Jesús en medio hablando y de momento fue interrumpido abruptamente el servicio. Alguien entraron los ancianos de la iglesia, entró el grupo eclesiástico de la iglesia con una mujer y la tiran al frente. De momento, sin aviso, así abruptamente lo hacen y todo el mundo se quedó sorprendido. Todo el mundo dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Y cuando eso pasa, normalmente, ¿qué hacemos? Tomamos bandos. Normalmente nos movemos a diferentes bandos y hacemos grupos. Y eso fue lo que pasó en aquel momento. Se hicieron grupos, toda la congregación a un lado, los acusadores religiosos al otro lado, la mujer y Jesús. Estaban ahí. En el servicio del domingo, que se interrumpe. Negar la acusación, la mujer podía negar la acusación, imposible. No podía negar la acusación porque claramente dice, ellos mismos la sorprendieron en el mismo acto. Fue en el mismo acto que la sorprendieron. No podía negar la acusación, no podía decir, no, eso no fui yo. No, si la agarraron en el mismo acto. Pedir clemencia y misericordia. Pedir perdón, ¿a quién? ¿De quién? ¿De Dios? Pero ¿cómo es posible? Si quienes los agarraron fueron los mismos llamados de Dios, fueron los siervos de Dios la que la encontraron haciendo esa barbaridad. Así que, ¿qué pasa? Los acusadores piden que se dictamine sentencia. Los acusadores piden inmediatamente a Jesús y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que declarar una sentencia para esta mujer según el Código Penal de la Torá. Según el Código Penal de la Torá, y ellos citaron, y cito, y dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Están diciendo a Jesús, ¿sabes qué? Tú eres el juez ahora. Jesús, el Dios que es el juez santo, el Dios que es perfecto y recto, le pidieron que debía dictaminar sentencia a esa mujer. Me gusta este momento dado, ¿por qué? Porque a quien le están pidiendo que dictamine sentencia era Jesús, que mejor que nadie sabía y conocía lo que la ley decía, porque él mismo la escribió. Porque él mismo fue quien la dio, él mismo fue quien la escribió y se la dio al hombre. Así que él sí sabía y conocía lo que debía hacerse con esa mujer. No había duda en su corazón. No había no tenía que ir a libros a investigar qué se necesitaba hacer. Él sabía, porque él había escrito la ley. Así que hizo lo que se tenía que hacer, lo que un Dios hace. Jesús hizo lo que un Dios hace. Y lea su Biblia en el versículo 6. ¿Qué hizo Dios? Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Le voy a dar tiempo para que usted piense en eso. Jesús, inclinado hacia el suelo, comenzó a escribir con su dedo en la tierra. Habríamos pensado que iba a hacer Jesús en ese momento, lo que se supone que haga, ponerse en pie, recto, frente a la persona, frente a los acusadores y la multitud que estaba ahí. Eso era lo que se supone que hubiera hecho, ponerse en pie, dar un paso adelante, quizás subir las escaleras aquí como estoy yo ahora acá arriba y hablarle a la congregación de los actos vergonzosos de esa mujer, lo que hizo, lo que se merece, y el Código Penal dice esto y sacarle todo en cara, porque era lo correcto, era lo que decía la ley. Mas sin embargo, en vez de eso, Jesús, nuestro Dios grande y excelso, lo que hizo fue, y acabamos de leer, se inclinó. Descendió, hermanos, en ese momento más bajo que los demás. Todos los demás se quedaron de pie. Solamente estaba la mujer en el piso. Y Cristo se inclina bajo. Más bajo de los sacerdotes, más bajo del pueblo. Y quizás hasta más bajito de la misma mujer. Quizás podemos pensar que los acusadores para poder ver a Jesús tuvieron que mirar aún por encima de la mujer para ver qué estaba haciendo Jesús en ese momento dado. La Biblia dice que Jesús, inclinado hacia el suelo, dice que escribía en tierra con el dedo. ¿Qué momento más propicio para poderse hacer dibujitos en el piso? ¿Qué momento más propicio para escribir en tierra? Le están pidiendo, toma una decisión.
porque esto no hay duda que es lo que tenemos que hacer. Toma una decisión. Pero ¿sabes qué? Quizás en ese momento, y solamente quizás, mientras Jesús estaba escribiendo en tierra, Jesús, que desde el principio nos creó a nosotros, recordó la primera ocasión donde sus dedos tocaron la suciedad de la tierra. Cuando creó a Adán en aquel momento, en aquel principio, quizás la mente de Jesús se fue a ese momento de la creación, cuando se inclinó, tomó polvo de la tierra y creó al hombre. Quizás en ese momento sus recuerdos, su mente fueron a ese principio del hombre. ¿Por qué? Porque Él sabe que los seres humanos somos propensos a hacer cosas terrenales. Él sabe que los seres humanos somos propensos a hacer cosas de humanos. Si fuéramos perfectos no necesitaríamos un Salvador. Si nunca pecaríamos no necesitamos que alguien muriera en la cruz para salvarnos. Estaríamos bien. Pero Él sabe que somos una creación imperfecta y que necesita de un Dios que tenga compasión de ellos. Y quizás mientras escribía se recordó en ese primer momento, en ese primer tiempo, cuando ya todas las cosas estaban creadas, cuando nos creó a nosotros. Nosotros somos propensos, hermano, a hacer lo contrario de lo que Dios dice. Usted y yo somos propensos a hacer lo contrario de lo que Dios dice. Y de lo que la Biblia demanda que hagamos. Miremos simplemente, en este momento dado que estamos viendo aquí, fue el adulterio. Pero ¿sabes qué? Que hay otros errores y pecados que cometemos, que también son igual que lo que pasó en este momento dado. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 29. Vamos a mirar algunos de los lugares que la Biblia habla de pecados que a veces ni sabemos ni entendemos y mucho menos decimos, ¿cómo? ¿Pecado? Mire lo que dice Proverbios capítulo 6, del 16 al 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Oh, espérate, para ahí. No, eso no cae en la lista de pecados que yo siempre oigo. La lista de pecados que yo siempre oigo los domingos son adulterio, homicidio, fornicación, hechicería, idolatría. Esos son los pecados que siempre se pronuncian. Esos son los malos. Pero los ojos altivos, eso es lo que dice la Biblia. ¿Y cuántas veces hay ojos altivos? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos visto a otros creyéndonos que somos mejor que ellos? ¿Cuántas veces? Cuando lo hacemos, hermano, es pecado también. La lengua mentirosa. No, eso no. Mire, blanca, crema, rosita, roja, negra. Póngale el color que usted quiera. Es mentira. Y no importa el color que usted le ponga, la Biblia dice que la lengua mentirosa. Y ¿sabes qué? Como humanos tendemos a siempre salir bien. O sea, nadie quiere que nos agarren en la mentira. ¿Y qué hacemos? No. Mira, te llamé. Ah, sí, pero es que no te puedo atender en ese momento dado porque tenía el celular lejos. Y fue que cuando lo miró, ay, fulano, ay, no. Te acabo de llamar. No, pero es que no tenía el celular conmigo. Estaba descargado. Mire, pero hermano, no sea tan exagerado. Pero es que es verdad, es mentira. Tenía que decirle, mira, hermano, vi su llamada, pero en ese momento dado no tenía ganas de hablar con usted. Y ya. Entonces, pues ahí se lo dice tranquilo y no mentira, ¿verdad? Pero es eso, hermano, la lengua mentirosa. Esos pecados como que no los ponemos en perspectiva. Dice la Biblia, las manos derramadoras de sangre, inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Usted sabe lo que es un pensamiento inicuo? Un pensamiento que es injusto. Un pensamiento que no es equitativo. Un pensamiento que es malvado y cruel. No quiero pensar lo que usted, los pensamientos que le llegan a la mente cuando usted está en la 75 y viene alguien y se le mete de frente y usted casi... Esos pensamientos que llegan a la mente, ¿ve? Pero Manuelito nos enseñó el viernes que ahí tenemos que adorar a Dios. Nos enseñó el viernes. Si usted no vino el viernes, se lo perdió. Muy bueno que estuvo lo de Manuel. Y nos enseñó que tenemos que crecer. Pero ¿sabe qué? Hay veces que tenemos pensamientos inicuos. Hay veces que llegan esos pensamientos a nuestra mente y somos cristianos, pero llegan. Los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira,
y el que siembra discordia entre hermanos. Ese no. Ni hablemos de ese. Ni hablemos de ese porque eso no pasa. Pero lo que quiero traer con ustedes, con esto, hermanos, traerle a la memoria que no siempre son los mismos pecados que habla la Biblia. Esto es pecado. Esto también es pecado. Gálatas 5 del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y como son muchos, pues ya solamente nos recordamos de los primeros 3 y 4. Pero después sigue diciendo, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que también son pecados. Eso también están en la lista, pero como ya están en el medio, se nos olvidan esos que están ahí. Herejías, envidia, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas. Eso, hermano, la Biblia lo llama pecado. Iras, ira con la pareja, ira con los hijos, contienda. Siempre hay gente que están contendiendo con gente, aunque son cristianos, viven una vida de contienda, de disensión, de celo. Imposible, pero la Biblia, imposible que eso pase, pero pasa. Y la Biblia nos llama a eso pecado. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes? Los injustos. Cuando no somos justos en nuestras decisiones, cuando no somos justos en lo que hacemos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro hermano, cuando no somos justos en el trabajo, cuando no somos justos en el precio, cuando no somos justos en lo que tenemos que, nuestra responsabilidad con el gobierno. Dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pecado que cometemos muchas veces. Éxodo 20, los 10 mandamientos, no lo voy a leer, está ahí en su pantalla, los 10 mandamientos, pero ya ustedes lo saben. Pero vamos a detenernos solamente en el primero, el más fácil, el que todo el mundo sabe. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces a veces amamos otra cosa más que a Dios? ¿Cuántas veces fallamos en ese primero? Si fallamos en ese, ni miremos los demás. Pero ¿cuántas veces fallamos en ese? Que nos pide que amemos a Dios sobre todas las cosas. Colosenses capítulo 4 versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, mire lo que dice, redimiendo el tiempo. Hermano, me va a decir, Rubén, pero eso no es pecado. ¿Sabe qué? Cuando la Biblia nos exhorta a hacer algo y no lo hacemos, es pecado. Cuando la Biblia nos exhorta a hacer algo bueno para nosotros y no lo hacemos, pecamos. Dice aquí, redimiendo el tiempo. Y hay veces que no redimimos bien el tiempo. Nos gusta dormir mucho, nos gusta el tiempo que tenemos que hacer las cosas, no lo hacemos, esperamos. Y a veces somos tan fácil de sacar una excusa para poder salir bien. ¿Por qué? Porque no redimimos el tiempo. Efesios capítulo 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hermano, si usted habla y no edifica, está mal. Cuando usted hable, sea de edificación. Cuando usted hable, piense las palabras, piense lo que va a decir, piense lo que va a hablar con la persona, que sea de edificación y no sea algo diferente, la que sea necesaria para edificación. Primero de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. La injusticia es pecado. Y Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno, y con esto concluimos, y no lo hace, le es pecado. Así que ¿cuántas veces usted sabe que tiene que hacer lo bueno, pero porque como ese es bueno, no le gusta hacerlo, pues le es pecado? Nosotros, hermanos, somos propensos a hacer lo contrario de lo que Dios nos dice. Pero cuando los religiosos insisten en una respuesta, Jesús se endereza. Jesús se endereza, versículo 7. Se levanta por completo. Jesús levanta su cabeza, pero ¿sabes qué? No por mucho tiempo. Jesús se levanta frente a la congregación, pero no por mucho tiempo. No para predicar, no para explicar la ley, no para explicar lo que ellos tenían que hacer, sino no para explicar la ley, ni mucho menos para sacarle en cara las consecuencias de su pecado,
sino que Jesús se coloca entre la mujer y los acusadores y le dice en el versículo 7 y 8, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Sabes qué pasó? Los acusadores cerraron la boca. Las piedras fueron cayendo poco a poco al suelo. Y Jesús, ¿qué hizo? Siguió escribiendo en tierra. ¿Qué dice la Biblia? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanos, cuando Dios nos ve a nosotros hundidos en nuestro pecado, Él extiende su gracia hacia nosotros, pues sabe, Jesús sabe que el único salvavidas que el hombre tiene, el único salvavidas que usted y yo tenemos, es la gracia de Dios para poder ser rescatado, para poder ser liberado y para poder ser restaurado. Solamente lo que nos puede levantar a nosotros es la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios estaríamos perdidos, hermano. Y eso fue lo que Jesús le mostró a esta mujer. Cuando le muestra la gracia, Él se endereza. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese domingo, en ese servicio, la mujer salió por las puertas perdonada. En ese domingo, los acusadores salieron por las puertas con sus conciencias iluminados de que ellos no eran perfectos, de que ellos no eran puros como se creían, ni libres de pecado. Ese día, la multitud que estaba allí salió pues de las puertas de la iglesia, entendiendo, maravillados por ver la gracia de Dios, de un Dios amoroso. Y ese día, Jesús se fue de la iglesia con sus manos sucias a causa del polvo de la tierra, pero gozoso porque mostró el verdadero corazón de Dios. Al final, después que todo el mundo se fue, ese día se quedó allí en la iglesia, se quedaron las piedras en el suelo, abandonadas sin haber sido usadas para el propósito con que venían, para apedrear. Ese día también se quedó en tierra el único sermón que la Biblia muestra, el único sermón que Jesús hubo escrito alguna vez en la tierra. Se quedó escrito en aquel momento en tierra. La Biblia no dice que Jesús escribió. Nadie sabe qué fue lo que Jesús escribió en aquel momento en la tierra. Pero a mí me gustaría pensar que lo que Jesús escribió al final fue: aquí obró la gracia. Ese es el Dios que se inclina ante las piedras de nosotros. La Biblia narra otra cantidad de veces donde Dios se inclinó a favor del hombre. Dios se agachó para lavar los pies de los discípulos. Dios se agachó para abrazar a los niños. Lea y busque cuando Dios se inclina para orar en el huerto de Getsemaní por usted y por mí. Busque en la Biblia cuando ve que Dios se inclinó ante el madero romano contra el cual fue azotado por causa tuya y mía. Lea en la Biblia cuando ese Dios se agachó para cargar una cruz y darnos salvación a través de su sacrificio. ¿Sabes qué? Deja que ese Dios se incline hoy hacia ti y te ayude, no importando dónde te encuentres. Haz tuya esta tarde eco de las palabras de David cuando dijo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Estemos puestos de pie. Te agradecemos, Dios, porque cuando vemos tu palabra, Señor amado, y cuando estudiamos, vemos a un Dios totalmente diferente. ¿Cuántas veces nos han enseñado, Señor amado, que solamente tú eres un Dios que está levantado, peleando por nosotros? Y eso sí es rico, y eso saberlo, es bueno saberlo, Señor.
Pero más necesitamos saber que cuando fallamos, tenemos un Dios que también se inclina. Tenemos a un Dios también que se agacha para ayudarnos, para levantarnos, que reconoce y se acuerda de que somos polvo y que necesitamos de ti. En esta hora, iglesia, quisiera hacer un llamado a ti que todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador, a ti que todavía no has abierto tu corazón a Cristo. A ti quiero hablarte, porque hoy, si estás aquí, fue porque Dios te trajo. Esto no es un sermón elaborado. Esto quizás no tiene muchos puntos, pero hay una realidad, que Dios te ama. No importa el pecado, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde te encuentres en esta hora. ¿Sabe qué? Dios quiere levantarte. Dios quiere inclinarse y levantarte y sacarte de donde estás, de ese pozo donde estás. Y hoy es el día que Dios te está ofreciendo para que vengas a Él, para que abras tu corazón y entregues tu corazón a Cristo. Si ese es tu anhelo en esta hora, levanta tu mano. Queremos orar por ti. Queremos presentarte a Dios para que Dios levante, para que Dios te sane, para que Dios te salve. Si hay alguien en esta tarde aquí, en medio nuestro, que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, este es el momento. Amén. Levantaron la mano aquí. ¿Alguien más que quiera aceptar a Cristo como su Salvador? ¿Alguien más que quiera recibir a Cristo como tu Salvador? Quizás lo aceptaste, pero te apartaste. Quizás estás lejos por causa del pecado, por una decisión que tomaste incorrecta y te sientes que no eres digno. Si es así, esta es la tarde que Dios te está ofreciendo para que vengas. Acepta el regalo de Dios. ¿Alguien que quiera aceptar el regalo de Cristo en esta tarde? Amén. Voy a pedir a este hermano que pase por aquí. Hermano Pablo, por favor. Nos gozamos, le damos un aplauso al Señor porque Dios es bueno. Amén. Hermano, Dios es bueno. Tenga misericordia para ti. Voy a pedirle a mi hermano aquí para que ore por ti. Gloria a Dios. Mientras el hermano abre su corazón, esto yo creo que es para cada uno de nosotros, hermano. El altar está abierto. Si usted quiere venir ante la presencia del Señor y quiere oración, venga. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque esto no es posible si no es por tu gracia. Señor, esto no es posible si no es por la misericordia que tú derramas por nosotros, Padre mío. Si estamos aquí, Padre mío, no es porque somos perfectos, sino, Señor, porque necesitamos de ti. Por eso, Padre, en esta hora, no importa si vengamos al altar o nos quedemos en la silla, Señor amado, tú conoces nuestra condición, tú conoces nuestra vida, tú conoces en dónde estamos, tú conoces los que nos rodean, tú conoces, Padre mío, si la duda nos ha hecho hundir, tú sabes, Padre mío, si estamos ciegos. Tú sabes, Padre mío, si estamos, Padre mío, acorralados de gente, Padre mío, oh Dios, que nos insultan, que nos detienen, Padre mío, y que quieren apedrearnos, Padre celestial. Venimos ante ti en esta hora, porque sabemos, Padre mío, que cuando venimos con un corazón sincero, que cuando venimos, Padre mío, con un corazón dispuesto, Padre amado, tú te inclinas a favor nuestro. Tú enjugas, Padre mío, nuestras lágrimas. Tú, Señor amado, extiendes tu mano y nos levantas, Padre mío. Tú, Señor amado, extiende tu mano poderosa, Señor amado, y nos dice: no temas, yo estoy aquí contigo. Me acuerdo, Padre, que tú eres mi creación. Me acuerdo que tú eres mi hijo. Levántate. Y nos levanta y nos dice: ¿quién te acusa? Y nos dice que sigamos adelante. Y nos dice que miremos al Señor cada día. Gracias, Señor amado, por este momento. Gracias, Padre amado, porque sabemos, Padre mío, oh Dios, que todo esto es posible, Padre mío, solo por tu misericordia. Te agradecemos, Padre mío, por este momento. Y yo pido, Señor amado, que esta palabra se guarde en nuestro corazón, Padre amado. Señor amado, porque quizás hoy nos sentimos que estamos bien, pero no sabemos del día de mañana. Que cuando eso pase, tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria, Señor amado, que en ti, Padre mío, hay gracia y misericordia. Que en ti, Padre celestial, hay momentos, Señor amado, donde, Señor amado, podemos venir delante de ti.
que nada debe detenernos, que nada debe alejarnos de ti, Señor amado, de venir ante tus pies, de venir y derramar nuestro corazón delante de ti, Padre amado. Gracias, Padre. Gracias por este día, Señor amado, porque es un día que tú haces cambio. Es un día, Padre mío, que tú, Padre mío, haces, Padre mío, una nueva criatura en nosotros, Padre celestial. Nos das un nuevo comienzo, nos das un nuevo porvenir, nos das una nueva oportunidad y nos dice: levántate y no peques más. Levántate y sigue adelante. Levántate y sigue hacia adelante. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de servirte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado